Una iglesia sin visión generacional se le va a acabar nuestro legado, se le va a acabar la herencia espiritual que algún día se depositó en ellos. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, cuando en Lucas 15 nos habla del hijo pródigo, nos habla, hijo pródigo, esa palabra pródigo realmente ni sale en la Biblia, es hijo menor y hijo mayor, ¿verdad? Esto significa que lo que realmente esa casa era una casa generacional, unos mayores y otros menores. Pero el mayor no tenía una visión generacional, no sabía que el menor iba a hacer mayores cosas que él. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes que la generación que viene va a hacer mayores cosas que nosotros? Porque si lo entendemos, tenemos una visión generacional. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor se maneja de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que las nenas de la familia Ramírez van a ser mujeres de Dios aún más que su madre. Como me dice mi papá, Germán, de mis hombros para arriba. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con hermanos o alguna generación que está peleada con las generaciones menores? Significa entonces, hermanos, que en esa casa, cuando regresa o se le da la oportunidad de hacer fiesta con los menores, el mayor dice, este no lo merece. Este no lo merece porque yo merezco por antigüedad. Eso es tremendo. Entonces la generación mayor de una casa siente que merece por antigüedad. Y la generación menor de una casa siente que merece por gracia y misericordia. Germán, ¿cuál es la correcta? Las dos. Que la generación mayor de una casa no se olvide de la gracia y la misericordia, pero que también tengan en cuenta la gracia y la misericordia. O que tengan, por ejemplo, los menores. Ustedes ven a los muchachos ahora ahí en su iglesia, ¿verdad? Que tienen algunas locuras que uno no hacía en su tiempo, que les gusta alguna cuestión que no nos parece del todo. Pero tenemos que saber que esa es la generación que Dios escogió para el tiempo que viene. Si el Señor tardare, esa es la generación que Él escogió para el tiempo que viene. Entonces tenemos que entender que vienen más poderosos, mejores predicadores, mujeres de Dios, mujeres de oración. Y entonces, fíjense que una de las cosas más lindas que puede tener una casa espiritual, es tener puentes generacionales, donde los mayores aman la ley, pero también aman la gracia. Y que los menores amen la gracia, pero también aman la ley. Si ustedes se fijan en una iglesia, cuando nos encontramos con una generación menor, ¿qué es lo que pasa? Que todo quieren gracia y misericordia, pero cuando les dicen, esa camisa no la uses, ya es un problema. Porque se les olvidó la ley, solo agarraron una parte de la herencia. Y viceversa también. Una generación mayor, cuando ama la ley, se sabe la Biblia de pe a pa, pero cuando viene, dice, Señor, trae un avivamiento grande, pero ven un par de muchachos con aretes que vienen entrando a la iglesia y dice, uy, hay que sacarlos de la iglesia. Entonces, aman la ley, pero menosprecian la gracia. Entonces, una de las claves para que la herencia no se vaya consumiendo entre los dedos de una casa espiritual es tener gente que ama las dos generaciones. Yo no sé si entre ustedes, por ejemplo, habrá quizás un pastor de jóvenes o alguien que está con los muchachos y que está ahí dándole, no, hombre, mira, tomémoslos en cuenta. Ese es un puente generacional. Recuerdo una vez que me estaban ahí molestando con los pantalones rotos y eso, ¿verdad? Y entonces me encontré una foto de unos hermanos evangelizando en los años como 70, fíjense. Y entonces yo dije, le pregunté a mi papá, mira, ¿y qué estaban haciendo acá? Entonces me dijo, no, evangelizando. Hermanos, evangelizaban con unas camisas así como de la onda vaselina, ¿verdad? Así abiertas y con sus pantalones acampanados. Bueno, yo le digo, papi, esos son los pantalones rotos de aquel tiempo, le digo yo, pero finalmente lo que hicieron fue bueno y llegó la palabra de Dios. Entonces, creo que el reto más grande es que las generaciones menores puedan amar la ley, puedan amar la obediencia, puedan amar la honra. Eso es lo que nos hace falta ahora.
es una generación irreverente que no quiere nada de que se les pueda decir así lo tenés que hacer. Eso es el veneno para ellos. Entonces hay que poder decirles, generación joven, amamos la gracia y la misericordia. Dios te va a usar así como sos. Hay una esencia de Dios en ti. Tú vienes poderoso, pero honra y obedece, ¿verdad? Y la generación mayor ama la ley, se sabe los versículos de pe a pa, pero no te olvides cuando Dios te salvó. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que estaba pasando en esa, miremoslo financieramente hablando, esa casa de Lucas 15:11. Parte de la herencia o parte del dinero, la generación joven se la había gastado. La segunda parte, la generación mayor se la quería gastar con sus amigos, ¿se acuerdan? Comémonos un cabrito. Y la que le quedaba al padre ya la estaba repartiendo al menor. Entonces se estaba acabando financieramente la herencia ahí. Entonces yo lo que veo, hermanos, es que si una iglesia o una casa espiritual no tiene puentes generacionales, va a afectar nuestro legado, va a afectar la herencia de parte de Dios. Germán, varios puntitos ahí que hemos tocado, ¿verdad? Una, ya dejar de preguntarnos, Señor, ¿por qué me salvaste? Sino preguntarle, Señor, ¿para qué me salvaste? Con eso nos vamos a encontrar para beneficiar al reino. ¿Qué es lo que el reino se beneficia para nosotros? Entramos a beneficiar al reino, lindo, gloria a Dios. Entonces, parte de beneficiar al reino es bendecir a los demás, tener una visión generacional. Yo lo que estoy haciendo es peleando por mis generaciones. Aquí entonces nos vamos a ver otra cuestión. Miren esto, el poder beneficiar a una generación. Dice la palabra, quiero encontrarlo por aquí, porque hay una mujer en la Biblia que se llama Jael, y aquí lo encontré ya. Jueces 4:17, y entonces dice que están en medio de una batalla. Esto es otro puntacho, ¿verdad? Otro punto para que ustedes podamos tener en cuenta. Germán, puentes generacionales para que la herencia no solamente se mantenga en una casa, sino se multiplique, que tus hijos se paren en tus hombros y los hijos de tus hijos en tus hombros. Miren, hermanos, qué complicado esto o qué lindo esto. Miren lo que dice. ¿Por qué, Germán, es importante lo de tener esta visión generacional? Miren lo que dice este verso. Vamos a ir a lo de Jael. Pero miren lo que dice Proverbios 13:22. Tal vez esto es con lo que tenía que haber arrancado yo, pero me salté, me emocioné y empecé a hablar de todo. El hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso dice, el hombre bueno heredará a los hijos de sus hijos. Entonces, ¿qué determina si eres un hombre y una mujer buena tu herencia? Tú no puedes decir que lo hiciste bien si no vemos a los hijos y a los hijos de tus hijos afectados por lo que tú hiciste aquí en la tierra. Por eso es que es una lucha hermosa de parte de Dios. Por eso tenemos que tener esa visión generacional, porque todo lo que estemos haciendo en la iglesia con nuestros hijos y todo está perjudicando o bendiciendo a las generaciones que vienen. Es por eso que no podemos flaquear. Es por eso que no podemos ser infieles a nuestra esposa, a nuestro esposo. Es por eso que no podemos rebalar en el ministerio. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, estamos afectando generacionalmente. Germán, ¿qué significa esto? Que Dios te va a determinar como buen hombre o buena mujer viendo a tus nietos. Hermanos, ¿no les parece como retador todo esto? Imagínense. Germán, pero yo lo he hecho bien. Mira todo lo que yo he hecho, todo lo que he construido. Mira lo que Bueno, vamos a ver a tus nietos. Esperemos a ver qué la herencia para ver si el Señor determina si eres bueno o no. ¡Wow! Tremendo. Ok. Dice Jueces, volvamos a Jueces. Jueces 4:17. Y Sísara, el enemigo, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz. Aquí es donde quiero que ustedes se fijen. Porque había paz entre Jabín, rey de Azor,
y la casa de Berseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Señor mío, ven a mí, no tengas miedo. Y él vino a ella y a la tienda y lo cubrió con una manta. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda. Miren algo tremendo. Y si alguien viene y te preguntare que si hay alguno por aquí, tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en la sien y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Dejémoslo hasta ahí. Algunas cosas, Germán, ¿qué tiene que ver con herencia? Esta mujer Jael significa cabra montés, significa la que mira en lo alto. Es decir, que hay enemigos que no se pueden ver lo peligroso que son en una altura igual, sino que uno tiene que subir para ver la perspectiva de todas las generaciones que fueron afectadas y van a ser afectadas con tu enemigo. Les voy a poner un ejemplo. Si vemos que el alcoholismo hizo y deshizo en nuestras generaciones pasadas, y ahorita nos enfrentamos nuevamente a echarnos una cerveza cuando nadie nos ve, o a tomar una copa de vino, etcétera, tenemos que ver como esta mujer Jael y ver las cosas no desde una perspectiva normal, sino que subir como cabra montés y ver lo que hizo con nuestras generaciones pasadas y lo que puede hacer con nuestras generaciones futuras. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones drásticas, porque dice que había paz entre Javín y rey de Asnor y la casa de Heber, es decir, había un enemigo que había agarrado, que tenía paz en la casa de esta mujer. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay enemigos ancestrales que los hemos dejado vivir en nuestra casa por mucho tiempo. Por ejemplo, en tu casa había violencia, en la casa de tus abuelos había violencia, en la casa de tus papás había violencia, y ahora tú lo tienes hospedado a la violencia ahí en un cuarto en tu casa. El que tiene una visión generacional sabe, Germán, ¿qué tan decidido tenemos que hacerlo? Bueno, así como dice este verso, dice que se le acerca y le dice: mira, te voy a matar. No, dice que se le acerca y le entierra una estaca en la sien. Imagínense, la Biblia lo que nos quiere dar a entender, que tenemos que ser radicales cuando los enemigos ha habido paz, ha habido paz con los enemigos y nuestra casa ancestralmente. Entonces, cuando nosotros podemos ver eso, cada uno va a determinar quién es aquí Sísara para sus vidas. ¿Quién es Sísara? Sísara es el alcohol, Sísara es la pobreza. Sí, por ejemplo, alguien que haya venido de una familia pobre, ¿verdad? Una familia pobre, pobreza extrema, terrible, y ahora le toca a uno la batuta de la generación. Ya te tocó la estafeta, vamos, ahora la agarras tú, pero tenés problemas siendo diligente, tenés problemas levantándote temprano, tenés problemas donde sos fluctuante en tus trabajos, entonces tú estás dejando que se hospede Sísara contigo, y entonces le va a tocar a una generación que viene lidiar con el hospedaje que tú permitiste. Entonces miren lo tremendo de esto. Perdón. Lo tremendo es tener hospedado al enemigo en nuestra casa. No sé si se acuerdan aquella película que había hace tiempo, Durmiendo con el enemigo. Bueno, de la misma manera, si alguien no tiene una visión generacional, puede dormir con el enemigo y lastimosamente ver que sus hijos están lidiando con el mismo enemigo. Entonces, parte de tener una visión generacional, hermanos, amados, es poder saber que con lo que estamos peleando ahorita mismo es un enemigo que si no lo vencemos nosotros, lo va a tener hospedado nuestra generación que viene. Por ejemplo, si tu abuelo se divorció, tu papá se divorció y ahora tú estás teniendo problemas de divorcio, si tú no agarras los pantalones y decís: mi amor, esto es para toda la vida, voy a hacer un esfuerzo que ninguna otra generación hizo, tus hijos van a
a tocar la puerta a eso. Entonces, eso es lo que tenemos que saber a la hora de tener una visión generacional. Sigamos. Entonces, no sé cuánto tiempo llevaré como media hora, ¿verdad? Pero miren lo que es esto me parece complicado. Job 1:2, ¿verdad? Job 1:2. Esto a nosotros como hombres, pues, se nos va a hacer bastante fuerte. Dice, Job 1:2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y después comienza otro verso hablando de eso. Pero la descripción de los hijos de Job y de las hijas se queda hasta ahí. 7 hijos y 3 hijas. Pero en el verso 31, en la súplica final ahí de Job, dice en el verso 31, dice, hice pacto con mis ojos. Entonces, miremos nuevamente estos versos, el orden de estos versos. Primero dice, Job tuvo hijas e hijas. Amén. Y después dice Job 31, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar una virgen? Es decir, que tenía un problema en su visión. Y entonces, en el verso 42, ya después de tratar de entrar en un proceso de hacer ese pacto con sus ojos, dice el verso 42:13, y tuvo 7 hijas. Dios le devuelve todo a Job. Tuvo 7 hijas y 3 hijas. No, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó al nombre de la primera Gemima, y al nombre de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren-Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las de Job en toda la tierra. Le dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre Job 1:2 y 3 y Job 42:13 en adelante? ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? La diferencia que hay es que hay un nombre de las hijas de Job. Pareciera que previo al pacto con sus ojos, primero no habían podido ser heredadas y tampoco tenían nombre. Esto es alarmante. Por lo que nos está diciendo la palabra aquí es que muchos de nosotros tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos, porque si no se nos va a hacer imposible, se nos va a hacer imposible poder heredar a nuestras hijas. Germán, ¿qué significa heredar a nuestras hijas? Darles un nombre, una comisión. Miren lo que significa Gemima. Gemima significa amanecer. Cesia significa perfume. Queren-Apuc significa cuerno de belleza o gran poderío. Nosotros, Germán, ¿qué tan clave es eso? Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros como hombres de la casa tenemos esa autoridad de ponerle nombre a las cosas. Germán, ¿por qué decís eso? Porque cada nombre es una comisión y un propósito existencial aquí en la tierra. No es que yo me llamo Germán, mis 3 hijos se llaman Germán y mi papá Germán. No es de ese nombre que les hablo yo, sino del nombre que dice Apocalipsis. Es el nombre del vencedor. Que tú le digas a tu hijo, que tú le digas proféticamente su nombre. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a ser un rey. Dios te va a dar bendición, Dios te va a prosperar, tú vas a cortar ese tipo de comisión en el momento en que hay un problema con la visión, ya sea un problema de pornografía, ya sea un problema de visión corta, tantos problemas de visión que pueden haber, puede que haya que no heredemos a nuestros hijos. Germán, ¿y cuál es el problema si no heredamos a nuestros hijos? Miren lo que dice la palabra. Segunda Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, es decir, que el que había muerto era profeta. Clamó Eliseo y le dijo, tu siervo, mi marido ha muerto. Miren lo que dice, tu siervo, mi marido ha muerto. Es decir, hey, él era siervo tuyo, Eliseo, él era profeta también. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse a mis hijos por siervos. Es decir, que sus hijos iban a ser esclavos. ¿Por qué? Porque había una deuda profética. ¿Qué es lo que nos dice la palabra profética? La palabra profética lo que nos dice es que somos de parte de Dios. Por ejemplo, ahorita que hemos estado leyendo un poquito la palabra, ustedes saben que son parte de la herencia de Cristo. Ustedes saben que tenemos que trabajar
para heredar a nuestros hijos. Ustedes saben que tienen el poder para poder decirle a sus hijos qué van a hacer. Entonces, esto nos acerca a la palabra profética, pero cuando se deja una deuda en lo profético, pasa esto, que llega el acreedor y quiere tomarse los hijos míos como siervos. ¿Qué significa esto? Que había una deuda que había dejado el profeta. Germán, ¿y esto qué nos interesa a nosotros? Que no podemos dejar una deuda para nuestros hijos en lo profético, no podemos dejar esa deuda en nuestra herencia. ¿Por qué? Porque si no, el acreedor o el enemigo viene y le dice a tus hijos, mira, ustedes van a ser pobres, ustedes van a ser homosexuales, tú vas a ser sicario, tú vas a ser marero. Entonces yo lo entendí así. Este vasito, por ejemplo, el enemigo puede vertir algo, o el acreedor puede vertir y decirle a tus hijos esclavos cuando no está lleno de palabra profética. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si tú aseguras a tus generaciones que son de parte de Dios, si tú le das esa herencia profética a nuestros hijos, aunque venga el enemigo a decirles que son esclavos, ellos ya tienen el vaso lleno, ya tienen un nombre. Por ejemplo, lo profético nos da identidad. Y cuando uno tiene hijos sin identidad, podemos llegar a caer en esto, ¿verdad? Que el enemigo los haga pensar que son esclavos. Esto es como cuando, no sé si ustedes saben esa historia, pero es la historia donde dice que al hijo de la reina, de una reina, había nacido en el mismo tiempo del hijo del esclavo. Y entonces dice que la esclava cambian a los niños y la esclava se lleva al hijo del rey a vivir en las afueras. Y el hijo del esclavo queda ahí en el palacio. Pero dicen que con el tiempo se escuchaba de un niño que tenía un liderazgo tremendo entre los esclavos, que hacía cosas diferentes, pero finalmente era esclavo. La mamá sospechaba de él porque no se parecían físicamente. Y cuando conoció al hijo de la esclava, se dio cuenta que el hijo de la esclava realmente era su hijo. ¿Qué significa toda esta historia? Es que nosotros como hijos de Dios tenemos una comisión existencial diferente, aunque querramos irnos al mundo. Miren, hermanos, es increíble, yo sé que más de alguno lo ha de haber vivido ya. Aunque nos querramos ir al mundo, ahí en el mundo se ministran con nosotros. Les voy a contar una cosa que me pasó hace años. Yo estuve alejado del Señor como por 10 años. Y ya un amigo mío, ya con efectos del alcohol, se me acercaba y me decía, Germán, fíjate que yo quiero cambiar, fíjate. Yo sé que yo no estoy para esto. Y se empezaba a ministrar y yo estaba más perdido que el hijo pródigo. Y entonces yo entendí que había una comisión que el enemigo me quería hacer pensar que yo era esclavo. Pero hay un nombre profético en cada uno de ustedes y de nosotros y de nuestros hijos, que por más que el enemigo nos pueda decir X o Y, hay un nombre ya. Por eso es que dice la palabra que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Y dice que hace oídos sordos a la voz del extraño. Entonces, más que todo es eso, ¿verdad? Que sepamos que los hijos esclavos se dan porque hay una deuda en lo profético. No sé cuánto llevaré, pero me avisa ahí el hermano Jonathan para que no me vaya a pasar. Miren lo que dice Números 36:6. Es otro de los enemigos del legado, de la herencia. Dice, esto es lo que he mandado, dice Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les plazca. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la herencia de los hijos de Israel no sea traspasado de tribu en tribu, es decir, no sea disuelta en el camino. Ok, tengo 10 minutos, voy a cerrar. Vean cómo aquí lo que nos dice la Biblia es que el yugo desigual es un enemigo del legado. Germán, ¿por qué decís? Realmente sí se puede arreglar. Mira que él ya levantó las manos y tal vez estaba estirando en el culto, ¿verdad? Pero pues, uno ya se ilusiona, uy, ya levantó las manos, yo veo que está llorando y tal vez no, tal vez tiene gripe, pero uno
no entiende el peligro que hay en un yugo desigual. Les voy a contar. Por ejemplo, el yugo desigual es un enemigo del legado o de la herencia. ¿Por qué? Porque el yugo desigual, ustedes pueden ver que antes usted iba a la iglesia, usted estaba danzando, usted estaba con los jóvenes, pero el hermano con el que empezaste la relación no le encontró interés a lo espiritual. Mientras que tú en lo espiritual estabas trabajando por tu herencia, el hermano te empezó a apartar. Sus intereses tal vez son otros, y finalmente pasan lo de Sansón y Dalila, que Sansón significa rayo de luz y Dalila la que apaga. ¿Verdad? Esto puede verse de manera de las dos partes. Que cuando tú estás con alguien que te apaga, tú no solamente puedes atentar contra un matrimonio o contra lo que Dios te dio, sino que estás atentando contra el legado espiritual. Miren lo que decía ese verso: cásense con los que quieran, pero que sea de la tribu. Porque el yugo desigual es un enemigo tremendo de la herencia, es un enemigo tremendo de la herencia. Finalmente cierro con algo, hermanos, ¿verdad? Primero que todo les quiero agradecer, es un privilegio haber estado aquí con ustedes, pero cierro con algo. Dice Hebreos 9:16, porque donde hay testamento, que es el papel jurídico de la herencia o del legado, es necesario que intervenga la muerte del testador. Y entonces yo aquí me sorprendo, porque para que entre en vigencia la herencia, el legado, debe de morir el testador, debe de morir el que está dejando la herencia. Germán, ¿qué significa? Que siempre esta decisión de entrar a bendecir tus generaciones va a conllevar morir a uno mismo. Una vez mi papá me dijo algo que tal vez no muy alentador, pero me lo dijo a mí, se los comparto, y si a ustedes les gusta, se los quedan ahí para su propia vida. Me dijo, acababa de terminar de predicar en un congreso de jóvenes, había estado viajando por todos lados y yo me sentía que ya estaba yo en mi propósito, y le dije, papá, ¿cómo voy? Le dije. Entonces me dijo, ahí vas, me dijo, pero para lo que Dios tiene preparado para ti, este Germán no sirve, me dijo. Y yo me quedé, Dios mío, qué dulzura de labios, pero yo entendí que parte de dejar una herencia espiritual es saber que para que el testamento, para que sea jurídica la herencia, para que sea legal, tenemos que morir a nosotros mismos. Germán, es que verás, tocaste unas cosas difíciles. Amén. Realmente tenemos que morir a nosotros mismos. En el momento de su muerte nos deja un legado, una herencia. Ahora nosotros necesitamos morir. La evidencia del primogénito. Esto es lindo. Y con este termino, hermanos. La evidencia del primogénito entre los muertos, que fue Cristo Jesús nuestro Señor, ¿cuál era? Dice la palabra que Él tiene primado en todo. Y el primado en todo significa que Él era primogénito en todo. Primogénito en obras, primogénito de muerte y resurrección. Pero esa, que era primogénito entre los muertos, significaba que su muerte, si ustedes se acuerdan de aquel verso, y resurrección, había levantado santos que lo estaban esperando. Significa que nuestra muerte y resurrección, como hombres y mujeres nuevas, van a darle vida a otra generación. Tal vez nadie se atrevió a morir a él mismo, pero ahora tú y yo y todos los que nos subamos a este barco hermoso de la herencia y del legado, vamos a poder dar vida a una nueva generación si estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Tremendo, Germán. Amén. Yo quiero hacerlo, Germán. Me subo al barco. Dice la palabra que Tomás no creía que Jesús había resucitado hasta que vio sus manos horadadas. ¿Qué significa eso? Obras de sacrificio. Ahí está. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Así que si en algo yo les quiero dejar un pensamiento y tal vez haga una palabra de oración, es que hay obras de sacrificio que nos tocan hacer para poder darle evidencia a nuestras generaciones que estamos trabajando por una herencia espiritual. Sé que ya se me acabó el tiempo, pero déjenme orar, bendecirlos un minutito
para poder sellar esta palabra, ¿verdad? Y que si algo los bendijo ahí, lo apuntaron para poder llevar esto más adelante. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Señor, sabemos que tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Y tu palabra también menciona, Señor, que esa fuerza, ese espíritu de tu palabra no regresa vacía. Señor, nos declaramos buena tierra, tierra abundante, Señor. Tierra, Señor, que rápidamente da fruto. Señor, que sus hojas son como medicina, que su sombra, Señor, es aquella, Señor, que beneficia a aquel viajero. En el nombre poderoso de Jesús, nos declaramos tierra fértil, Señor. Queremos trabajar en una herencia espiritual, Señor, ante todo gigante que tengamos que enfrentar. Lo enfrentaremos sabiendo que estamos, Señor, venciendo para generaciones que vienen. Señor, y que al final de nuestros tiempos aquí en la tierra, tú nos puedas ver como hombres y mujeres buenos, porque hemos afectado a nuestras generaciones. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por el privilegio de compartir tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén.